Estamos de vuelta ya en esta pauta de análisis con nuestro entrevistado conectadísimo ya, Connie Santamaría, porque el tema económico en un clima que está bastante alterado, que se tiene que discutir presupuesto, pero Sí, con un Congreso que ha estado un poquito tensionado y cifras de un crecimiento menor a lo esperado, los trabajos informales que también siguen siendo un tema. De eso y más queremos conversar esta mañana con nuestro entrevistado Joseph Ramos, economista y académico de la Universidad de Chile. Muy buenos días, Joseph. Muchas gracias por estar conectado además. hola Muy Joseph. buenos días. ¿Qué ta- ¿Qué tal? Gusto estar con ustedes. Igualmente, pues lo vemos ahí para la gente que está siguiéndonos en el streaming, ¿cierto? Lo pueden ver. Bueno, ayer tuvimos, ¿cierto?, la presentación del estado de la Hacienda Pública y el informe de las finanzas públicas por parte del ministro de Hacienda, y con eso se da como el vamos oficial a la discusión de presupuesto del 2025. Estuvo Mario Marcel y estuvo la directora de presupuesto Javiera Martínez en la Comisión Especial Mixta de Presupuesto. Y ha habido toda una discusión acerca de cuán realista primero está siendo el gobierno sobre los ingresos que va a recibir, porque cuando se le pregunta o se cuestiona al ministro de Hacienda acerca del aumento del gasto público para el próximo año, él justifica diciendo que va a haber una fuerte alza en los ingresos fiscales, tanto por digamos la aprobación del proyecto antievasión y antielusión, y también por el acuerdo del litio entre Codelco y SQM. ¿Usted es de los que cree que el gobierno está siendo excesivamente optimista en su cálculo de cuánto aumentarán los ingresos para el próximo año, o es de los que cree, como el ministro de Hacienda, que así va a ser y que el resto de la gente va a ser agorero, va a seguir siendo agoreros de los malos augurios? Bueno, debo decir que no tengo conocimiento específico sobre estos temas, pero creo que el aumento es relativamente razonable. No es un aumento que sea excesivo, no está creciendo 5% o cosas por el estilo, el gasto público. Está creciendo un poco más allá del PIB tendencial, Ujú. y eso por los mayores ingresos que indudablemente van a tener la ley contra la evasión, así como los acuerdos sobre el litio. Ahora, si la estimación del gobierno es exacta o no, o de otros, yo no estoy en condiciones de decir, pero el aumento, no es que esté, repito, no es que esté proyectando un aumento del gasto público muy por encima del PIB, sino en torno a 2,5%, 2,7%, lo cual creo que no es algo alarmante. Ya, le parece razonable en ese sentido. Y se lo Me planteo porque, parece. claro, hubo críticas por la presentación en que se encontraba no solamente al ministro Marcel excesivamente optimista, sino que se consideraba que no estaban bien puestos algunos objetivos. Se habla de seguridad, pero también había una crítica respecto de que había un porcentaje muy importante, por ejemplo, para cultura. Entonces, había aquí un cuestionamiento de algunos agentes del mundo de la economía. Mira, déjame decir que yo creo que yo, no, yo me abstuve en la elección anterior, presidencial, eh, pero una de las cosas que reconozco, no solo en Marcel, sino en Boric, es que quería evitar desbordes financieros por el gasto público. Y si uno mira lo que ha sucedido, yo te pregunto, ¿cuántas cosas podría hacer el gobierno sin financiamiento, endeudándose? Chile está en condiciones de endeudarse. Y encuentro bastante responsable que no se haya optado por eso, que se financie el tren a Valparaíso con esto, que se financie la deuda histórica con esto, Mm, se financie el CAE con esto, Mm. se aumenta el PGU con esto, y chuteando para el futuro el financiamiento efectivo vía deuda. Eso no ha sucedido. No sucedió con Marcel, no sucedió con el presidente Boric, y me llama la atención que muy pocos diputados o senadores oficialistas estén en ese ámbito. Así que creo que es la prudencia macroeconómica o relativa mm. prudencia macroeconómica es, yo creo que una
es algo que hay que resaltar Mm. más que criticar. Y también hay una crítica, Joseph Ramos, al gobierno, ya que usted habla del presidente Boric y del ministro de Hacienda, Mario Marcel, a que no se ha puesto especial ímpetu en el crecimiento, y el crecimiento como un motor de movilidad, no solo para los grandes inversionistas, sino que también de movilidad social, es decir, un crecimiento que no logra abrir la sala. ¿Usted tiene la sensación de que no ha habido un especial foco en crecimiento y que por lo tanto tampoco había un especial foco en inversión, en atraer inversión extranjera? Bueno, efectivamente, no figuró como forma importante en el programa de gobierno, eso es indudable, Ujú. y creo que más bien asustó al sector privado. Eh, Ahora, yo creo que está al debe en eso, está tratando de recuperar, pero el problema, esto es como la virginidad, es fácil perderlo y imposible recuperarla. Entonces toma mucho tiempo recuperar credibilidad respecto a estos temas. Pero hay un tema que está tratando de abordar, aunque tibiamente, que es el tema de Mm. permisología. Mm. Y yo creo que si lograra esa ley, aunque sea tibia, es un paso en la dirección correcta, que no va a beneficiar a este gobierno, sí va a beneficiar a futuros gobiernos. Eh, entonces, hay cosas que se pueden hacer, pero efectivamente, como tú dices, crecimiento no fue el eje, ningún eje del gobierno y más bien asustó con su programa. Ha ido tratando de modificarlo en el correr del tiempo, pero muy insuficientemente. Joseph, y en ese sentido, ¿usted diría que cuál es la gran deuda en términos económicos de este gobierno, de lo que va de este gobierno, pero que ya estamos acercándonos a la última parte, ¿cierto? Es el crecimiento económico que ha estado y el mismo presidente lo ha reconocido, digamos, las proyecciones hacia adelante son bastante bajas y pobres. Pero o es también, o es la inversión que también se ve que va a la baja de aquí a los próximos meses y al próximo año, o es el tema del mercado laboral, o es todo junto. Bueno, es todo junto. O sea, si uno tiene poca inversión, hoy tiene poco crecimiento. Si uno tiene baja crecimiento, productividad, tiene poco crecimiento. Y si uno tiene poco crecimiento, efectivamente se crea menos empleo, sobre todo menos empleo asalariado, Mm. menos empleo formal, lo que lamentablemente ha estado sucediendo últimamente. Mm. Hablamos esta mañana aquí en Pauta Análisis con Joseph Ramos, economista y académico de la Universidad de Chile. Joseph Ramos, usted tiene la particularidad de que puede mirar panorámicamente la economía, lo macro, lo micro, y también junto con las cifras, cuánto crecimiento, qué pasa con la inversión, permisología, nada, tenemos un desempleo que no cede, incluso tuvo un leve descenso en el trimestre junio-agosto, que ha crecido el mercado informal, ese es un punto a propósito que usted habla de empleo. Y lo segundo es que todas estas discusiones se tienen que llevar adelante en un Congreso que está realmente en un cable de alta tensión. Hemos visto hay 3 acusaciones constitucionales contra 3 ministros de la Corte Suprema, hay otra contra la ministra del Interior, hay muchas leyes por sacar adelante y agendas importantes. Entonces, ¿cómo ve usted el clima en el que se está discutiendo los aspectos de la economía del país y el factor del desempleo también en la discusión de la macro y la microeconomía? Bueno, debe empezar con el empleo. O sea, el empleo, la tasa de desempleo está casi 9%, eh, no cede o casi no cede. Y lo que es tanto o más preocupante es que la creación de empleos asalariados formales ha ido desacelerando en los últimos meses. Sí. ¿Por qué enfatizo empleos asalariados formales? Porque eh, aparte de que cotizan y suelen ser mejor pagados, eh, eh, los asalariados formales son contratados por empresas. El empleo informal, sobre todo el cuenta propia, es empleo que se autogenera. No tengo nada en contra el empleo por cuenta propia, pero hay dos motivos para entrar a cuenta propia. Una es que haya oportunidades que uno ve y entra por eso. Ujú. Y otro es aumenta el empleo informal, cuenta propia, cuando no hay posibilidades de encontrar empleo
y la gente entonces hace cualquier cosa, vende cuchuflí en la calle o lo que sea, para arreglárselas. Entonces, esos son empleo, cuando el empleo informal crece por necesidad. Y lamentablemente mi impresión es que en los últimos meses eso ha sido lo que ha impulsado el fuerte incremento en el empleo informal. No oportunidades, sino necesidad. No, yendo a tu primera o la otra Sí, pregunta, el clima político, yo diría que el clima político no solo ahora, sino al menos desde el gobierno Sebastián Piñera en adelante, ha estado muy polarizado, donde la oposición, en ese caso oposición de izquierda, en el caso Piñera, muy obstruccionista, con acusaciones constitucionales todos los días, y estamos viendo algo parecido ahora, donde la oposición es de derecha contra el gobierno. O sea, es muy atractivo mm, para una oposición que le vaya mal a un gobierno. Eh, Ahora, eso es malo para un país. Lamentablemente, no hemos conciliado bien los deseos de la oposición mm, con el bien del país. Eh, yo no sé, leí el otro día que en los primeros 20 años de 1990 a 2010 hubo 38 acusaciones constitucionales. En los últimos 12 años han habido 120 o algo por Mm. el estilo. O sea, se eh, triplicó. es, es- es un abuso, Mm. es un abuso. Bueno, yendo a qué se sacrifica, yo creo que ojalá que salga la ley de pensiones. Yo he sido muy crítica de la propuesta de Sí. ley porque creo que es insuficiente. Ahí tenemos un buen ejemplo. Nadie está discutiendo, ni gobierno ni oposición, si es suficiente. Eh, Sin embargo, toda la discusión se centra en cómo se redistribuye entre solidaridad y cuentas individuales, cómo se distribuye ese 6%. No digo que eso sea un tema trivial, pero ciertamente no Mm. compara con el tema si es suficiente o no, pero es atractivo discutirlo primero y no lo segundo. Eh, Permisología otro, todos están de acuerdo, pero Sí. vamos a ver si sale esta ley. Y, Los perfeccionistas, que también son a veces opositores escondidos, dicen, no, es muy tibio, muy blando. Bla, bla, bla. Bueno, endurezcámoslo, mejorémoslo, pero aprobemos un avance. Entonces yo creo que la polarización es un problema y que no se va a resolver siguiendo esta Bien. política porque el gobierno que viene va a enfrentar el mismo tipo de reacción. ya, y usted en ese sentido, Joseph, es negativo o pesimista más que negativo? ¿Es pesimista con respecto a que se pueda sacar adelante la reforma de pensiones? Porque usted está diciendo, claro, no es suficiente para mejorar las pensiones, la reforma del gobierno, pero hoy día, bueno, puede ser y sabemos que hay conversaciones, digamos, que no las estamos viendo, pero hoy día no está siendo discutido abiertamente la reforma de pensiones, se chuteó para después de las elecciones. Enero, exacto. ¿Usted cree de verdad, pensando que vienen las elecciones ahora de gobernadores, alcaldes, y después entramos en otro año de donde hay elecciones presidenciales, de parlamentarios, del Congreso, ¿usted cree que se va a sacar adelante la reforma de pensiones? Mira, que no se esté hablando en Mm, público, yo lo veo como bueno. ya. Eh, la idea es hablarlo en público, o sea, llegar a acuerdos entre los técnicos y todo en este periodo preelectoral para empezar a discutirlo después de la elección. Y yo creo que eso es una estrategia razonable. Y creo que el incentivo, en este caso, para la oposición, o sea, el incentivo del gobierno es decir que tengan este logro, sea lo Mm. que salga. Y el incentivo para la oposición es que esto no sea un problema que ellos tengan que abordar en el gobierno, por así decirlo, de Matei, si fuera ella a ganar, que este por un tema al menos que ya estuviera zanjado por un tiempo. Entonces, tengo un modesto optimismo, o no sé si es pura esperanza, de que prevalezca y se prevalezca cierta tranquilidad en mesura y se llegue a acuerdos
mejorando el proyecto como está, sin duda, cada uno cediendo, llegando a lo que en economía decimos, no lo mejor, sino un segundo mejor. Sí. Josep Ramos, Josep Ramos, economista y académico de la Universidad de Chile, usted planteaba la preocupación por el momento económico y también por el momento político. Usted señala, ¿no es cierto?, este tema de la polarización que, como bien dice, se arrastra desde el gobierno de Sebastián Piñera hasta ahora, no es que despertó ahora. Pero también, y yo lo quiero llevar, porque creo que los climas de los países también determinan los momentos económicos. Entrevistaba a Juan Pablo Luna, cientista político de la Universidad Católica, y decía, ojo, porque la crisis del Poder Judicial tiene que ser una preocupación importante para los actores económicos, porque eso que está sucediendo con la justicia puede tener también un correlato o una repercusión respecto a las reglas del juego. O sea, es decir, ojo, porque todas estas crisis institucionales pueden remover también situaciones que los agentes económicos deberían tomar nota. ¿Usted también está de acuerdo con eso? Me parece muy razonable ese planteamiento. Y agregaría Sí. que, agregaría que alimenta la desconfianza de la población frente al mundo externo, ¿no? Se cae la iglesia, se cae ahora el poder judicial, ya se había caído los políticos, entonces esa desconfianza no es bueno para una sociedad. Reconstituir confianzas es fundamental para, bueno, para el bienestar de una población, así como para el desarrollo económico. Josep, y hablando del momento económico, ¿qué es para usted, cuál es su principal preocupación del momento económico que estamos viviendo? Bueno, el populismo es mi, o sea, es mi principal preocupación en materias económicas. ¿A qué se refiere con el populismo? Bueno, los retiros fue un ejemplo de ello. ¿Dónde ve populismo hoy día? Bueno, por ejemplo, cuando uno dice que se suba la PGU y que no se financie la PGU. Cuando uno propone cosas sin financiamiento, esas son tentaciones muy frecuentes. Que uno quiera que haya más hay una crítica a la ley de presupuesto, que debería haber más para seguridad, más para obras públicas, más para esto. Y a su vez se critica que se está gastando mucho. Entonces es muy cómodo decir que se saque la grasa. Pero yo creo que uno tiene que identificar cuál es la grasa. Y nadie quiere identificar la grasa, porque lo que es grasa para ti, para el otro, es su vida, es su músculo, es lo que él vive. Y para muchos de los políticos les gusta la frase: hagamos las cosas, gastemos más, pero sacando la grasa sin decir cuál es la grasa que quieren sacar. Ya, y pensando que lo que viene ahora, Josep Ramos, estamos hablando, digamos, de una mirada, de una perspectiva amplia, ¿no? Lo que viene ahora son elecciones. Entonces, los tiempos de elecciones también, de alguna manera, inyectan a los debates profundos, reformas importantes, momentos económicos, inversiones, también de alguna manera inyectan, no sé si incertidumbre, pero sí muchas preguntas a ese momento. ¿Le preocupa a usted el momento en el que estamos entrando, porque viene ahora elección municipal, gobernadores, pero ya después entramos, digamos, en el circuito de las elecciones? Y eso, no sé si genera la esperanza que usted decía respecto de reformas que van a ser relevantes para sacar o no. Cambia la voluntad. Ese es el lado negativo. Hay un lado positivo de ya. la elección. Sí. El lado positivo es que yo lo veo siempre cuando estaba en la facultad. Es el momento que los políticos vienen como aspiradora pidiendo todas las sugerencias e ideas buenas que los académicos podamos tener. O sea, una elección es donde hay una mirada para adelante, armar un programa razonable y creíble. Y eso también genera o puede generar oportunidades. esperanza. Esa es la palabra entonces que pone sobre la mesa Josep Ramos, economista académico de la Universidad de Chile, la esperanza, que probablemente no es una palabra que está